Como el mismo a mí me pareció, que él dice que pasaba por un lugar y había dos señoras discutiendo, y en una de esas van hablando. Una de esas, nada con una mala palabra, dice: uy, ya me estoy, perdón, se me estoy poniendo existencialista. ¿Sí? Como que la gente no sabe exactamente qué es, pero cuando uno hace algo malo ya es parte del existencialismo, ¿no? Y él dice: bueno, en realidad lo que hacemos nosotros es tratar de explicar qué es la existencia humana. Y esa explicación, digamos, el sentido de qué sea la existencia, parten siempre de la subjetividad, de la conciencia, ¿no? Ahora, la conciencia para Sartre no es lo que era para Descartes. ¿Recuerdan? Descartes decía: soy una cosa que piensa, ¿no? Bueno, en realidad él dice: no es que yo me pienso ahí, estoy ahí como en una burbuja. No, uno está lanzado al mundo. Entonces la conciencia es una conciencia arrojada al mundo, es una conciencia intencional. Eso toma de Husserl de la fenomenología, ¿no? Es decir, uno tiene conciencia, en este caso, de estar en clase, de estar dando clase, de estar durmiendo, de estar descansando, etc. Pero siempre está pensando algo. Tiene conciencia de que a las 3 tiene que hacer tal cosa, a las 2 tal otra, etc. Uno organiza, pero esa conciencia es siempre conciencia de algo, del mundo, ¿no? Es el humano, es el que le da sentido, digamos, a su propia existencia. Entonces yo le anoté esta parte que no es donde explica mejor, digamos, qué es el existencialismo. Por ahí se copian la expresión que le gusta, no es esta la que detalla mejor, ¿no es cierto? Pero él pregunta: ¿qué es el existencialismo? Y él dice: bueno, es una doctrina que hace posible la existencia humana, que sostiene que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad. Que eso tenga sentido habría que explicarlo, ¿no? Porque lo que va a decir Sartre es que, supongamos, vamos a hacer este esquema de entrada, ¿no? para que se entienda. Él también compara, digamos, el humano con los otros animales, con las demás cosas. Entonces, él podría decir: supongamos que tenemos un humano, tenemos un objeto cualquiera que podría ser un libro, y podremos tener un animal cualquiera que podría ser un león. Entonces decimos: si nosotros vemos el objeto, vemos el animal, vemos la persona, podemos decir: la persona existe, o el objeto, el libro, el animal existe, está ahí. Ahora dice: ¿de dónde viene este? ¿Sí? ¿Qué es el león? Bueno, es un león, es un animal que va a actuar, vive en el África, vive en tal lugar, se alimenta de tal manera, tiene tales costumbres, etc. Y siempre lo mismo, ¿sí? Pasa un año y el león sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque su conducta ya está determinada por la especie. La especie le manda a actuar de una manera y él va a seguir siendo así. No es que quiera decir: no, amanecí mal, no como más gacela, ¿sí? Ahora el chulito, no, sí, igual, ¿no es cierto? Entonces va a decir él acá: la esencia del león está ya determinada en la especie del león. Perdón, dije la esencia. ¿Sí? Entonces, antes ya que uno conozca el león, puede analizar la esencia y ya va a saber cuál va a ser su conducta, cuál va a ser su costumbre, qué puede esperar y qué puede tener también. ¿Sí? Lo mismo pasa con un libro. Uno ve un libro ahí y dice: bueno, el libro está ahí, pero acá tenemos un autor o autores que escribieron el libro. Entonces dice: antes de escribirlo, esas personas tuvieron, o esa persona tuvo que organizarlo, diseñarlo, prepararlo, tuvo que hacer el proyecto. Entonces en el proyecto ya estaba la esencia de ese objeto, ¿sí? Antes que entre a la librería, dice: no, este libro ya decimos está recién saliendo del horno, o recién entrado al horno, dice la gente por ahí, ¿no? Pero ya va a salir el libro de X persona y que va a ser un boom. Puede o no ser un boom, pero bueno, ¿sí? Entonces él dice: acá tenemos
tanto para los objetos como para la especie animal, tenemos que primero está la esencia, ¿sí?, de algo, y después ese algo o ese ser tiene existencia. ¿Y qué ocurre con el hombre? Dice Sartre. ¿Qué ocurre con el humano? Y con el humano, si nos seguimos por lo que dice la religión, el cristianismo, bueno, acá es Dios el creador. Dios es el creador y lo crea el humano, crea el mundo también para delante de ahí, para que viva tranquilo, y lo crea a su imagen y semejanza. Entonces la esencia de lo que el hombre sea ya está en la mente de Dios, dice Sartre, ¿no? Si está ahí, está todo bien. Pero dice, yo no creo en Dios, ¿sí? Entonces lo vamos a quitar del medio, lo vamos a sacar a Dios. Si yo no creo en Dios, si Dios no existe, no es que no creo, no existe simplemente. Entonces empieza un humano, hay un ser, dice, en el mundo, que empieza por existir. Empieza por existir y él va a tener que construir, él va a tener que elaborar estos términos, no lo sé, para que se entienda, va a tener que armar, digamos, su propia esencia, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo arma? Es lo que poníamos ahí, ¿cierto? Hace falta la acción. El hombre es lo que él hace, ¿sí? Lo que él hace. Cada uno hace de sí mismo lo que uno quiere. Por eso hay que poner la subjetividad. Si yo tengo, porque él dice, los humanos somos, pero estamos queriendo ser lo que no somos. En realidad lo importante es querer llegar a ser lo que uno no es, ¿no? Si ustedes son alumnos ahora, pero no quieren ser alumnos toda la vida, la idea es dejar de ser alumno y pasar al otro lado, ¿cierto? Y después cuando te acaba de decir, ya me cansé del secundario, quiero enseñar en terciario. Y luego decís, no, ya me cansé del terciario y de la universidad. La universidad no me gusta, quiero ir a otro, ¿no? Y así sucesivamente, entonces uno está siempre inconforme, está como lanzado hacia el futuro. Es decir, uno es un proyecto arrojado al mundo y que constantemente se está modificando, está buscando su propia relación y digamos, su propia perfección. Y esa perfección, supuestamente, tiene que ver con tratar de dejar de ser lo que ha sido hasta ahora, positiva y negativamente, de las dos formas, ¿sí? ¿Ustedes saben quién fue Stephen Hawking? ¿O quién es? Todavía vive. Pero Stephen Hawking es el que le ha dado forma digamos, a la teoría del Big Bang, ¿no? En inglés. Y entonces ahora está absolutamente parapléjico, está paralítico, y antes era normal con nosotros. Entonces Hawking, cuando tenía 21 años, se da cuenta de su enfermedad, y le da una enfermedad que yo anoto la sigla en el cuerpo. Es esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que poco a poco, digamos, empieza a atacar la capacidad motora de la persona y finalmente, digamos, uno termina muriéndose de un paro, que si yo se muere muy rápido. Esta enfermedad le da a Hawking cuando tenía 21 años. Una vez toma un vaso de cerveza y se le cae al piso y bueno, no sabía por qué. Y otro día iba subiendo una escalera y bueno, se cayó ahí, lo llevan a hacer un control de rutina en la universidad y descubre que tenía esta enfermedad motora y le dice, usted se va a morir en 3 años, ¿sí? Acá se va a morir en paro. Bueno, no se murió, eso fue en el 63 y después de, sí queda paralítico totalmente. Es linda la historia, le he enseñado a ver la historia del tiempo, hay un video también. Bueno, linda, interesante. Entonces lo que yo quería decir es que cuando dice Sartre, somos lo que hicimos hasta ahora, pero queremos dejar de ser eso. Entonces
Hawking dice una vez, y cuando relata eso, que él hace toda la cuenta como buen físico, matemático, y dice cuando estaba estudiando en esa universidad, Cambridge creo que era, dice habría estudiado no sé cuántas horas, dice, póngase 4.000 horas al año, y que era un liceo, que era un estudiante más, un vago, ¿no es cierto? Y andaba ahí dando vueltas, emocionado, hasta que cuando se enferma, después de una depresión, sale de ella, realmente ahí se dedica a investigar y se transforma en uno de los físicos más importantes de la actualidad, ¿no? Y ya está totalmente, porque él tiene una computadora, ni siquiera puede hablarla. Es uno mismo el que de alguna manera tiene que elaborar su propio proyecto de vida y poner toda su fuerza para completarlo, ¿no? Entonces lo que va a decir Sartre es que uno no puede culpar a otro, ¿no? No puede culpar a otro de que, bueno, no, me fue mal en la vida, yo me he quise ser un gran escritor, pero qué sé yo, todavía no, porque no me dejaba. No, dice Sartre, no. Si uno quiere ser escritor, y será bueno o malo un escritor, no sé, pero tiene que escribir, ¿no? Si yo después quiero ver fútbol, después quiero dormir la siesta, después quiero hacer otra cosa, después me voy a trabajar, después me tomo un vino con mi amigo, etc. Y no escribo, porque dice, no quiere ser, ¿no? Si quiere ser, tiene que poner toda su fuerza, toda su acción a eso que él dice que quiere ser. Entonces, acción, subjetividad, es transformar en acto, dice, porque al no haber determinismo, al igual que los animales, al igual que las cosas, el hombre, ¿qué es lo que tiene? La libertad, ¿sí? Lo único que tiene el hombre para hacer su vida es la libertad. Lo que tienen que pensar ustedes es que el hombre empieza por existir, pero uno no es que dice que está en algún lugar, en el cielo, uno se lo quiere imaginar, y de repente dice, no, voy a esperar que mejore la situación y voy a nacer, ¿sí? No nace, es arrojado al mundo, ¿no? Uno es arrojado al mundo, ¿sí? Viene al mundo y viene en una determinada situación que tampoco uno elige. Entonces viene con un determinado cuerpo y viene a formar parte de una determinada familia, de un determinado país, etc. Y eso uno no lo eligió, es parte de su circunstancia, ¿sí? Pero en algún momento de su vida se va a tener que hacer cargo de su propia existencia, ¿no? Qué sé yo. Yo siempre, mi hijo es muy bonito, pero yo siempre lo pongo ahí de ejemplo, ¿no? Y supongo que él dice, mamá, dice, vamos a la cancha. Ay, no quiere, bueno, si yo quiero ir, sí, dice, pero no hace falta la entrada, para pasar, ¿sí? En realidad a él le gusta hacer cosas, pero él depende de otro. Y lo que va a decir Sartre es decir, no, usted quiere tal cosa, hágalo usted. Pero cualquier cosa que uno elija, cualquier cosa que uno haga, tiene un precio, ¿entiendes? Implica un precio, implica una responsabilidad. Entonces uno es arrojado al mundo y cae en una familia que lo trata bien, que lo trata mal, que lo quiere, que no lo quiere, etcétera, etcétera, y llega a una determinada edad, tiene 15 años, 20 años, y entonces es como que uno se hace cargo, recién empieza a hacerse cargo de su vida, porque cuando uno es pequeñito, los otros, los adultos, deciden por nosotros. Entonces va a decir Sartre, cada uno hace de sí mismo lo que él quiere ser, pero hace de sí lo que él quiere a partir de lo que hicieron con él. Es decir, hay una parte donde uno no juega de actor, sino pasivamente, y después se hace cargo. Cuando uno se hace grande, decide seguir haciendo lo que hacía o no. Ahora, para hacer esto, lo único que uno tiene es la libertad. Y libertad hay que tomarlo directamente como capacidad para elegir. Para elegir. Entonces, uno se va a encontrar arrojado en el mundo, se encuentra en una determinada situación
y tiene que hacer algo. Ahora, uno tiene que hacer algo, pero siempre va a tener varias alternativas, ¿sí? Uno tiene varias alternativas. Uno tiene que elegir constantemente entre varias situaciones que se le presentan, ¿sí? ¿Qué sé yo? Puedo ir a la cancha, puedo ponerme a estudiar, puedo hacer ejercicio, puedo venirme a dormir o qué sé yo, lo que fuera, pero siempre hay que elegir entre varias opciones. Ahora decir Sartre, bueno, yo tengo que elegir, pero no hay garantía alguna de ningún lado de que yo elija bien. ¿No? Pongo ejemplos triviales, como el otro más trivial todavía y otros no tan triviales, ¿no? Supóngase cuando uno elige una novia o un novio, no sé, depende del sexo. A veces cuando uno cree que elige ya lo eligieron, ¿no? Sobre todo las mujeres son las que deciden en definitiva, a veces, ¿sí? Y entonces el hombre cree que elige, le hace sentir un poco Tarzán, ¿sí? No, me acuerdo de un ejemplo, que voy a pasar. ¿Sí? Entonces, uno elige continuamente, la lengua decía, elige la pareja, ¿no? Y elige a otra persona que es también libre como yo. Yo me eligió, lo elegimos, etc. Pero uno lo elige para toda la vida, ¿no? A veces uno elige y elige por la forma, digamos, por la cintura, los ojos, por cómo se pinta, cómo se dice, cómo baila, etc. Y después uno se hace viejo, se hace como yo. Y entonces se le va toda la gracia, va perdiendo, digamos, las virtudes físicas. Y si antes era vanidoso y malhumorado, ahora le queda solamente eso, y se hace cada vez más fuerte. Entonces, es una cosa terrible, pero bueno, es cierta a veces, ¿no? Entonces uno elige a veces, dice, y no tiene garantía de que haya elegido. Por ahí podría haber elegido la más fea o el más feo, era más bonito, el más solidario, el más trabajador, el otro era lindo, pero era un banco impresionante, qué sé yo, no sé, bailaba bien, qué sé yo, pero después anda todo el día frente al espejo y me laburaba, ¿sí? Entonces, bueno, él lo que va a decir es eso, ¿no? No hay garantía de que uno elija bien. Elige, está obligado a elegir, por eso es que él dice, el hombre es un ser condenado a ser libre. Y puede elegir lo que quiera, lo que no puede hacer es no elegir, ¿entiendes? Porque siempre tiene que estar obligado, tiene que hacer algo, ¿no? Y ese hacer algo está siempre uno lanzado hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, en esa carrera que ustedes eligieron, y la que yo mismo he elegido, en algún momento tenía la idea de yo que, bueno, no, yo no quería ser profesor, ¿no? Pero luego, después me gustó. Lo primero no quería ser escritor. ¿Sí? Bueno, ahora ya no, me conformo con el entonces decía yo, por ejemplo, bueno, yo quiero escribir, ¿qué va a escribir? Solo tiene la idea de que uno va a escribir cualquier escribir que se le ocurre y la gente lo va a querer comprar, va a salir a leer, ¿no? Y va a vivir de eso que escribe, ¿sí? Sin embargo, no ocurre lo mismo. Entonces, ha ocurrido, ¿no es cierto?, que yo elegí esto, y lo que yo elegí hacer en mi vida, y sin darme cuenta de la idea que fue transcurriendo, yo elegí estudiar. Y porque para dar una clase tengo que estudiar, para dar otro curso tengo que estudiar, volver a estudiar. Y así constantemente, y no es solo estudiar y saber. En el esquema en el que encontramos, nosotros necesitamos acreditar, ¿sí? Entonces uno necesita un título para entrar, después necesita otro postítulo para sostenerse y otro postítulo para seguir, y así sucesivamente, porque constantemente uno tiene que ir legitimando lo que hace, ¿no? Bueno, por suerte a mí sí me gusta eso, y capaz que para eso es más simple, por ejemplo, para otros no. Claro, uno tiene que descubrir también para qué sirve, ¿no es cierto? A mí no me genera ruido eso. Usted me suelta en la casa, y yo voy a ver un poco de tele, y no me gusta casi. Al ratito ya me va a ver ahí como una rata, no sé, metido, en esas cosas. Pero a mí eso me divierte y me atrae.
no siento el peso. Si a alguien no le gustara, la vale que lo va a sentir duramente. Si a mí me mandaran, por ejemplo, que si yo a hacer albañil, ahí sí, por ahí me sufrí, ¿no? No me cuesta. Entonces lo que uno tiene que es, cuando se proyecta, cuando arma su proyecto de vida, tiene que pensar en lo que, las satisfacciones que le puede dar y lo que eso implica, el costo de eso, ¿no? ¿Se entiende o no? Entonces él dice, uno siempre está lanzado hacia el futuro, está queriendo ser lo que todavía no es, ¿no? Y alguna vez la muerte lo va a encontrar tratando de ser eso que es. Dice, el hombre no es lo que es lo que él quiere ser, dice por una parte Sartre, pero a su vez dice, entonces esa conciencia, ese estar lanzado hacia el futuro, es un proyecto constante, no me parece difícil, pero eso le llama el para sí, ¿no? La conciencia siempre está lanzada sobre el mundo y uno está proyectando hacia el futuro. Pero a su vez uno tiene historia, entonces uno hasta ahora es lo que hizo hasta ahora, ¿no? Es decir, yo digo, ¿qué es lo que hace? Supongo que se me encuentra. Y yo soy escritor. ¿Y qué escribió? No, todavía no escribí, tengo ahí algunas cosas en el borrador. Entonces, si yo soy honesto conmigo mismo, le dice, ¿qué es usted? Yo soy profesor. Nosotros trabajo en la UNI, ¿no? Es decir, uno reconoce y eso que uno hizo hasta ahora lo marca de alguna manera, ¿no? ¿O no? Es lo mismo que con ustedes. Si ustedes, cuando vienen a hacer la materia, dicen, sí, ¿qué tal el viejo? Y le preguntan a los otros chicos, se hace malo, se puede copiar, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me va, de alguna manera, determinando mi pasado. Pero yo siempre estoy queriendo dejar de ser lo que fui y ser otra cosa que no soy, lo que ¿entiendes? Entonces hay como una dialéctica ahí entre lo que fui y lo que quiero ser, ¿no? Es un cambio constante. Y puede ser también muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo más trivial ahí, ¿no es cierto? Más difícil, no tan trivial, pero más común se puede decir. Pero le ocurre, por ejemplo, a veces a las mujeres, ¿no? Entonces la mujer se casa y quiere a alguien que lo mantenga. Ahora, cuando se da cuenta, el que lo mantiene es casi su dueño, ¿no es cierto? Hay que poner la cola cuando llegue, que si yo no. Entonces uno tiene que liberarse, porque lo golpea y dice, ¿por qué no te separas? ¿Por qué no te vas? No, pero que no tengo dónde ir. Siempre tiene un pelo, ¿no es cierto? No hay que tener pelo. ¿Por qué no lo denuncié? ¿Por qué no lo mandé acá? No, porque si no después dice yo, cuando salga me va a hacer peor, ¿no? Entonces uno tiene que, bueno, no solo las mujeres, como usted ahora también lo vi en la tele, el otro día había un juez de sentencia, que un viejo, era como yo, más viejo todavía, y se metió con una chica que es boxeadora, le metió una paliza, digo, que la vida así, ahora hay que cuidarse, ahora, ¿no es cierto? No hay que ser más larga. Entonces, pero de todas formas digo yo, ¿saben qué diría? Que uno es el que de última decide que el otro haga lo que uno no quiere hacer, ¿no? Entonces uno tiene que elegir liberarse en este caso, y eso va a tener un precio seguramente, pero después se va a sentir mejor consigo mismo, ¿entiendes? No tiene uno por qué estar teniéndole a alguien, varón o mujer. Bueno, normalmente se digo que el varón es más bueno, la mujer es más buena, pero puede ser al revés también, tranquilamente, ¿no? La vida se vive subjetivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que uno toma conciencia de lo que es y proyecta hacia su futuro. Uno mismo, digamos, como conciencia se proyecta. Yo quiero hacer tal cosa, ¿sí? Y tiene que ser uno medianamente realista, ¿cierto? Si yo digo quiero ser un atleta ahora, ya estamos en el horno, no voy a hacer nada, ¿no es cierto? Porque ya estoy cobarde, pero de aún así, ¿no es cierto? Yo lo que sí puedo hacer es hacer deporte. A mí me gusta hacer deporte. Hago ciclismo, ahora no estudié porque ando parcial. Pero sí, salgo, voy. Yo sé que hago 2 horas y son 2 horas para volver. Entonces, sí uno mide, se va aprendiendo, va con amigos, hablando acá, ¿no? Pero uno hace
hace cosas y dice, como no hay nada en el cielo, el hombre es el que proyecta ser lo que quiere ser, pero el hombre está también desamparado, ¿no? Al sacarlo a Dios, eso tiene un precio y tiene, digamos, una consecuencia terrible, porque cuando a mí me vaya mal, no voy a culpar a Dios que no me quiere, que me ha quitado la gracia, sino que yo soy el responsable de mi existencia, ¿no? Yo soy el responsable de lo que quiero ser y tengo que trabajar para ello. No hay a quien culpar, no hay más excusa. Si uno es arrojado al mundo, si la existencia es anterior a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. El hombre en el sentido humano, la mujer también, entonces es responsable de lo que es. Y uno no puede culpar, ¿no? Tomé yo esto de que la subjetividad, que se entiende en dos sentidos, y se me atacan de las dos formas, en la elección individual, es decir, uno se elige a sí mismo, ahora después lo va a complicar más un poquito lo que sería, elige lo que quiere ser, se elige individualmente, él se construye a sí mismo, podríamos decir, y no puede rebasar su subjetividad, en el sentido de que uno no puede ver el mundo desde otro lugar, uno tiene una sola perspectiva, desde donde uno siente, padece, sufre o goza el mundo, que es la de su propia conciencia, de su propia subjetividad, ¿entienden? No se puede mirar desde el ángulo del otro. Estamos cada uno desde su lugar. Y ustedes, digamos, no son como el día de Carmen, no sé si son conciencia o no, cada uno mira el mundo desde su lugar. Ahora él dice, el peso de la libertad se lo puede hacer todavía más fuerte. O sea, el peso de la libertad me hace que yo sea responsable de lo que soy o no soy. Ahora dice, cuando yo elijo ser lo que quiero ser algo, de alguna manera, dice, no solo me elijo a mí mismo, sino que yo elijo una forma, un ideal de ser humano, de ser hombre, y en ese sentido, en mi elección, involucro, arrastro a toda la humanidad, ¿sí? Ahí está lo que ahora bueno, paralelo al esquema. Entonces, nuestra responsabilidad va a ser mayor de la que suponíamos, porque uno se compromete consigo mismo y a su vez, en aquello que elige, compromete a toda la humanidad de ese santo, ¿no? Bueno, voy a parar un ejemplo ahí que yo no voy a parar tanto porque estamos llegando. Bueno, esto es como repetir, ¿no es cierto? Significa que uno está arrojado al mundo, que se encuentra allí, se va a tener que definir. Se define uno por medio de lo que hace, por medio de la acción. Para él ahí ponemos ejemplos entre, qué sé yo, por ahí hablamos del amor verdadero y el amor ficticio, vamos a suponer. Entonces, bueno, en la práctica es muy difícil de saber cuál es el amor verdadero y cuál es el amor ficticio. Porque si yo quiero fingir amor, qué sé yo, para con alguien, tengo que mostrarme cariñoso, yo no sé qué haré, pero esa representación que hago es la representación única que yo tengo ahí para comparar. No hay con qué comparar de la autenticidad de la inautenticidad. El hombre se define por lo que hace, por sus acciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cualquier cosa que haga, eso que representa, es para nosotros eso que es también. Por eso es que cuando uno hace o representa un esquema que le es incómodo y uno quiere mostrar lo que no es, después de un tiempo eso le genera ruido y le genera un crack ahí, ¿verdad? Qué sé yo, si a mí me gusta una chica, entonces me hago el simpático, el romántico, el atento, y resulta que yo no soy así, ¿no? Entonces pasan 3 meses y después ya empiezo a hacer lo que hacía antes, y ya es casi un peso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo estuve vendiendo una imagen que no es lo que yo soy realmente, ¿no? Entonces, siempre uno está como obligado a definirse de una manera, y bueno, de esa manera tendrá o no tendrá lo que quiere. Si nosotros dijimos, el hombre es responsable de su existencia y en la elección se compromete no solo él mismo, sino también compromete a los otros, ¿por qué? Porque el hombre es libertad. Libertad es que tiene que elegir totalmente.
Libertad quiere decir que no tiene determinismo, como tenían las cosas, como tenían los animales. ¿Por qué? Porque Dios no existe. ¿Sí? Si Dios no existe, entonces yo soy absolutamente libre. Ahora, el peso, digamos, de lo que yo sea, lo que deje de ser, ya no depende de Dios, depende de mí mismo. ¿Sí? Y eso va a tener un precio. Entonces va a decir, ahora ese peso, digamos, de la existencia le genera la angustia. ¿Qué será la angustia? Entonces hay otro autor que compara la angustia con el miedo, ¿no? La angustia debería ser un estado emocional, ¿no? Como de ansiedad, de desazón. Siente uno como que no le encuentra sentido a las cosas, como que pierde fuerza, pierde ganas de hacer algo. Y él diría, este estado de angustia tiene que ver con que en realidad no es algo que dice a alguna gente le pasa y a alguna gente no le pasa. En realidad, si nosotros pensamos lo que hacemos, en realidad tenemos que tener angustia. Y si no tenemos angustia es porque nos mentimos, nos engañamos, es decir, tenemos mala fe de pensar, ¿no? Porque habíamos dicho nosotros, uno tiene que elegir constantemente, uno es responsable de lo que elige, y a su vez, como Dios no existe, no hay garantía de que elija bien. Uno elige y después se va a enterar. Entonces uno elige por uno mismo y elige por los otros. Entonces dice, esta angustia la tiene bien presente que alguna vez es jefe de algo, entonces es responsable, qué sé yo, de otras personas. Qué sé yo, un militar, por ejemplo, es responsable de mandar a los chicos, que sé yo, que lo mandan en inglés en el navio, supongo que ser. Donde él es un sinvergüenza porque no ha medido las consecuencias, porque no ha analizado, porque no ha visto, lo que fue, ¿no? Entonces él es responsable y él tiene que angustiarse realmente porque él no sabe. Uno no lo va a mandar al frente a alguien si sabe que va a ir a perder. ¿Para qué lo va a mandar? ¿Sí? Lo tiene que mandar si es que hay posibilidad de que gane realmente. Entonces, pero, sin embargo, no solo los jefes de algo, sino todas las personas tienen que tener esa angustia también, porque uno cuando elige no sabe si eligió bien, ¿no? Por ejemplo, ustedes eligen estudiar para, supongamos que sea como para zafar de la pobreza, porque me fue a mí también. Y yo elegí una carrera que cuando yo decía que estudio filosofía, ¿qué es eso? Y no decía qué es eso, decía, no, pero que va a morir de hambre, decía. Y bueno, no sabía yo si era verdad o no era verdad. Sin embargo, digo igual, ¿no? Y no estoy disconforme con lo que hago, lo mismo con ustedes. Porque uno de repente está dando una clase y a uno le tiene que gustar. No sé si al alumno le gusta, pero uno tiene que entender que tiene que tener algún sentido. Si yo enseñara algo que no tiene sentido, yo sé que de hecho no es verdad o que no sirve para nada, me sentiría mal, ¿entiendes? Entonces ahí entraría también la angustia. Es decir, la elección me compromete a nosotros de alguna manera, ¿sí? Siempre. Entonces ese peso de la existencia es lo que inexorablemente me tiene que producir angustia. La angustia le tiene que dar el peso de la existencia, el peso de la responsabilidad, ¿sí? Pero aún así uno tiene que hacer, porque sabe que no le queda otra, tiene que hacer algo para seguir existiendo. Entonces él critica, por ejemplo, si la moral laica sería aquella moral que no dependa de la religión, ¿no? ¿Qué es la moral, para empezar? Y claro, es que la sociedad es la que la condiciona a uno, ¿no? Si uno si hace mucho calor y dice, aquí me basura, voy a salir desnudo, póngase, pero mira, se ha vuelto loco, claro. Entonces hago tal cosa, la moral de alguna manera presenta una presión de los otros para que uno se conduzca de alguna manera. Entonces le va estableciendo por un lado lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, lo que parece justo o es justo y lo que no es justo, ¿sí? Ahora uno nunca logra actuar totalmente bien. La moral también representa, a la vez que esos condicionamientos, un ideal
de perfección, un ideal a seguir, ¿no es cierto? Uno sigue ciertas pautas, ciertas normas para tratar de ser mejor persona, ¿me entiendes? Y generalmente eso no viene de la religión, se ponga a hacer en la religión cristiana. Moisés trae la piedra de ese proyecto del decálogo y que el Señor establece ahí, le dice, bueno, mira acá, primera norma, ¿no es cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas, después no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí hay un decálogo moral. La moral le marca, digamos, un camino a seguir que le establece aquello que no se debe hacer en función del ideal que uno se propone. ¿Sí? Entonces todas las personas tienen moral, en general, si uno vive en sociedad. Ahora, cuando él dice la moral laica, sería aquella moral que hablan los filósofos y ya quieren sacarlo a Dios. No hay más Dios. Acá vamos a hacer nosotros, vamos a poner nuestros propios valores universales, ¿sí? Y vamos a seguir nosotros esa pauta. Y él dice, no, si nosotros lo sacamos a Dios, entonces ya no hay más valores universales. No puede haber valores universales. Por ejemplo, él dice, bueno, yo no sé cuándo actúo bien o cuándo actúo mal, cuando copia, actúa mal, pero le enseño una. ¿Sí? Entonces uno dice, claro, acá la hipótesis que él pone, la propuesta de esta moral laica sería que sacamos a Dios, que es una hipótesis costosa e inútil, y sin embargo necesitamos que la gente tenga valores, que siga ciertas normas. Dice, no, esa es una cuestión cómoda de llegar a Dios, porque uno se da cuenta que hace falta, pero que hay que poner otra cosa en su lugar. Por ejemplo, hay un filósofo, Immanuel Kant, cuando hablaba de la moral, ¿no es cierto? Entonces él tenía dos normas, normalmente dos principios, dos reglas, y una decía, obra o actúa de tal manera que quiera que tu forma de actuar sea una ley universal, ¿no? Entonces dice Kant, si yo aplico esa norma en cualquier situación, en cualquier tiempo para mí, me voy a dar cuenta si actúo bien o mal, ¿sí? Entonces él no sabe si actúa bien o mal, no hay que él mal, yo también, supongamos. Entonces dice, ¿estudió para hoy? Sí, estudié, me está mintiendo, supongo, ¿no? Entonces él tendría, dice Kant, que analizar, si yo miento porque me conviene, ¿está bien o no? Está bien, no sé. Bueno, yo lo que tengo que hacer es universalizar mi forma de conducta. ¿Qué pasaría si todos hago lo que yo hago, ¿no? En ese caso, entonces me va a saltar, dice Kant, si yo miento cuando me conviene, entonces cualquier persona me puede mentir cuando me conviene. Y si cada uno miente cuando le conviene, ¿para qué vamos a hablar entonces? Entonces, si el otro me puede mentir siempre, como yo le puedo mentir siempre, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, la mentira no sirve, es un disvalor general, universal, y resalta la verdad como un valor. Bueno, todo eso es lo que él se va oponiendo, va cuestionando, porque es una manera cómoda. De nuevo vuelve a poner valores universales, pero lo quiere poner uno mismo y lo va a sacar a Dios. Y él dice, si lo sacamos a Dios, ya no hay más valores universales. Es necesario, dice que valor a priori sería aquel que existe anterior a la experiencia, que está ahí de alguna manera, la belleza, la justicia, la verdad, etc. ¿No? Entonces dice él, los existencialistas pensamos que si lo sacamos a Dios, ya no hay más valor universal. Desaparece la posibilidad de encontrar valor universal alguno. Los valores van a ser construidos por cada uno, por cada individuo, ¿no? Y ahí él cita una expresión de Dostoyevsky y de Fyodor Dostoyevsky, es un escritor ruso, y decía él, si Dios no existiera, todo estaría permitido. ¿Sí? Y que eso es el meollo de la cuestión para el existencialismo. Como Dios no existe, uno puede hacer cualquier cosa. Lo que tiene que hacer es hacerse cargo de eso que hace, ¿entiendes? Porque cualquier cosa que haga va a tener consecuencias después, lo va a marcar de alguna manera, ¿sí? Entonces el hombre está ahí desamparado que no hay quien lo ampare, ¿no? Porque lo hemos quitado de medio.
no hay a qué aferrarse, no tiene excusa de que es arte. Si yo hago algo malo, me dice, no, pero él me dijo que repetir, él te puede decir cualquier cosa, pero no. Uno tiene que ser el responsable, ¿me entiendes? Ante cualquier situación. Entonces, por eso es que le pone todo el peso de la existencia, de la responsabilidad de la vida a cada uno de nosotros. Dios no existe, por lo tanto, nos encontramos frente a nosotros valores no encontramos, valores, órdenes, etc. Estamos solos, sin excusa. El hombre en libertad está condenado a ser libre, ¿sí? No puede no elegir. Entonces, ahí, este desamparo es lo que le genera la angustia. Porque al comprometerse consigo mismo, al querer ser algo, de alguna manera compromete a los otros. Porque dice, en eso ha incluido el ideal del humano, el ideal de sociedad, el ideal de vida que uno quiere hacer. Si yo no quiero ser el único revolucionario o el único religioso, cuando yo elijo seguir la doctrina cristiana, ser religioso, quiero que la mayoría haga eso, ¿entiendes? Para que vivimos, para que vivamos de acuerdo a ese esquema, de acuerdo a esa forma de vida, ¿no? Y la desesperación, dice, porque no puede esperar otra cosa de nadie, salvo lo que depende de su propia voluntad, ¿no? Uno tiene que tener ganas, siempre puede hacer las cosas, ¿o no? A veces sí, a veces no. Cuando uno va de joda siempre es más fácil, pero cuando tiene que hacer otras cosas por ahí, cuesta más, ¿no? Y ahí sale lo de la mala fe. La mala fe sería negar la propia responsabilidad, negarse el hecho de haber elegido y haber hecho de sí mismo lo que es, ¿sí? Bueno, yo no conozco mucho de droga, por ejemplo, pero se supone, se dice, ¿no es cierto?, que uno entra a la droga voluntariamente y después la droga lo consume a uno. Espera como que no puede controlarse, hace cosas malas, se pierde, tiene más, no sé. Pero el principio del camino al Chile lo conoce uno elige, ¿no es cierto? Y si después, bueno, Sartre también hay, no sé, creo que son unos energizantes, el consumía anfetamina para poder escribir, porque era un loco para escribir, escribía muchísimo, ¿no? Entonces estaba todo el tiempo ahí, porque no sé si eso también vino mal, era muy activo por ese Sartre. Dice, donde el hombre va construyendo su vida, su figura, su esencia sería a través de sus acciones, a través de lo que él hace, a través de lo que él decide hacer. Fuera de eso no hay nada. Uno es el responsable de eso y también es que se lleva los méritos, ¿no? Cuando uno le va bien, dice, ¿quién hizo eso? Bueno, lo dice solo. Y cuando le va mal, dice, no, por culpa de él, por cosa que nada, ¿sí? Uno mismo elige según son. Rechaza esa forma facilista, cómoda de sacarlo a Dios y decir que todavía hay valores de necesidades universales. Entonces dice, con la moral sucede más o menos lo mismo que con el arte, dice, ¿sí? Entonces, sería así, ¿sí? Por ejemplo, a mí me muestran una pintura y de mi amigo López, que hace paisajes de la Llorada. A mí me gusta con los colores, con las formas, ¿no? Y por ahí, que si yo no me puede gustar Picasso, porque no sé de pintura, ¿no? Para empezar. Cuando le dicen el precio, ya me empieza a gustar, pero cuando no sé. Entonces él dice, suponga, si me muestran un Guernica, un cuadro, no sé, con una pintura de Picasso, y que si yo le unos colores así, grisáceo, blanco, negro, ¿no? Entonces cuando uno mira y parece una cosa lúgubre, y hay un pedazo de mano, un pedazo de cabeza, un pedazo de pierna, un pedacito desparramado. Yo no sé la pintura, claro. Y entonces, ¿qué hago yo ante eso? Si yo no supiese quién es, ni cuánto cuenta, ¿me gusta ese? No, porque me da una sensación de una cosa lúgubre, fea, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, de la pintura yo lo que puedo decir es si me gusta o no me gusta. Está bien, yo no puedo decir eso porque el espíritu está todo mal. Él ha apuntado
que él sintió, lo que le parece, lo que le representa, que eso a él, yo al pintor. Y le cuento más o menos una anécdota ahí, porque esa era como una ciudad que se llama Guernica, en España. Habían tirado una especie de bomba atómica, una prueba que hicieron ahí, mataron a un montón de gente. Entonces, hicieron un desastre verdadero en esa ciudad, antes de que lanzaran la bomba esa Nagasaki, Hiroshima. Entonces, dice, una vez, vino un militar y le dice, vino a la pintura de Guernica y le dicen a Picasso, ¿y quién hizo este desastre? Y Picasso le dice, usted, ¿sí? Porque claro, él lo único que hizo es representar artísticamente ese desastre que ha causado, digamos, el arrojo de la bomba en nuestra ciudad, ¿no? No hizo otra cosa. Entonces, así también dice él, tenemos que tomar la moral. La moral no se puede seguir valores universales, no hay valores universales. Uno tiene que ponerse los valores que uno considera necesarios para trabajar en su proyecto. Cada uno tiene que hacerlo, ¿no? Ahora, él dice, yo no sé si cuando el hijo me sigue sus cosas para darle la letra. Cuando él dice, yo no sé si lo que dijo para mí está bien o está mal. En algún momento lo va a pensar, digamos. Yo elijo lo que creo que es bueno para mí. Nadie elige lo malo para sí. Pero recuerde que la propuesta de Sartre, esa elección involucra a los hombres, ¿no? ¿Me entiendes o no? Porque, qué sé yo, si yo elijo ser ladrón, está todo bien mientras yo le robo a los otros, ¿no? Ahora cuando me roban a mí no me gusta, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, él dice, en esa elección personal, uno tiene que comprometer que los otros también hagan más o menos lo mismo y sepamos a caer en él, ¿me entiendes? En cualquier situación. Entonces, ahí elige uno su moral. La moral la va a elegir en función de su proyecto de vida, en función del ideal de hombre, en función del ideal de sociedad que uno se propone. Y es una relación, bueno, de compromiso. Bueno, eso es verdad, Sartre es un hombre extremadamente comprometido con lo que escribe, con lo que dice, con lo que hace, ¿no? Él era un escritor, que algunos autores, como Castañeda, por ejemplo, cuando analizaban a Sartre, decía, bueno, se escribe por muchas cosas, pero Sartre escribe a quemarropa, es como que tuviese un fusil en la pluma, ¿no? Igual que Sarmiento también. Entonces son gente que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con ellos, pero un compromiso muy fuerte, digamos, con su tarea. Ellos escriben pensando en que hay que cambiar un estado de cosas y proponerse para otra cosa. Es decir, Sartre lo que ve es, bueno, podemos vivir alienados en este mundo, pero estamos alienados justamente porque antes fuimos libres. Entonces lo que hay que trabajar nuevamente es para restablecer, para conseguir nuevamente esa libertad, ¿sí?